El miércoles de ceniza es una tradición de los católicos en la que se ponen ceniza en la frente o en la cabeza, que para recordar que son pecadores, que para recordar que son ceniza y polvo, y que la ceniza que se ponen la obtienen de quemar las palmas que utilizaron en el Domingo de Ramos del año anterior. Y esa es la ceniza que se echan en la cabeza. Pero no sé para qué se la echan si Dios nunca pidió que lo hicieran. Dios nunca pidió que se echaran esa ceniza en la cabeza. Porque cuando Abraham dijo que él era polvo y ceniza, pues se refiere a que como Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo formó y sopló en su nariz aliento de vida, y así fue que vivió el hombre, así fue que Dios creó a Adán, pues lo creó de la tierra y al polvo regresaremos. Pero cuando Dios habló de ceniza, en la Biblia, en Números capítulo 19, versículo 2, Dios le dijo a Moisés y a Aarón que tomaran una vaca y la degollaran, y, y que esa vaca la quemaran en el altar, y, y de esa vaca quemada, las cenizas de esa vaca eran las que se obtenían para purificar a los inmundos que habían tocado algún muerto, un sepulcro, un hueso, y eso fue lo que Dios pidió en ese entonces a los hijos de Israel, a su pueblo. Dice el versículo 17, y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. 18, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y eso era única y exclusivamente para el pueblo de Israel, no para las demás personas, no para nosotros. Pero eso también, esa parte que pide Dios ahí también ya quedó atrás, quedó en el pasado, porque ya no se hace más. Bueno, tal vez en Israel aún lo hagan, pero la Biblia enseña en Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era que se tenía que hacer esto en la ley para los judíos, para el pueblo de Dios, no para los gentiles que venimos a ser siendo yo, pues las demás personas que no son judíos ni son hijos de Israel. Para las demás personas eran gentiles, y para ellos no era la ley, no era el quemar la vaca ni rociarse con la ceniza de la vaca, porque no pertenecían al pueblo de Israel. Y eso ya no se hace. Bueno, no sé si los judíos lo hagan actualmente, porque ellos aún no aceptan el Nuevo Testamento. Ellos siguen en el Antiguo Testamento haciendo los sacrificios y no aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz para recibir perdón de los pecados. Pero ahora la única manera en que Dios perdona los pecados es a través de la sangre de su Hijo Jesús, que fue derramada en la cruz.
ahora ya no es por ceniza ni por cualquier cosa que quieran hacer para ganarse perdón de los pecados. No se puede hacer nada sino solo aceptar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y tener fe en Él y ser justificados por la fe de gratis.